Buenos días. Como decía Joao, nuestro grupo, comenzaremos con una introducción de los elementos del entorno que más nos llamaron la atención en un primer momento. Estamos, como todos sabéis, en el ámbito de Barrañán, que tiene unas connotaciones naturales con elementos como pueden ser la playa o el sistema dunar muy potentes, pero desde un primer momento también hay unos elementos industriales que nos llamaban la atención, como puede ser el puerto exterior, en la zona del polígono industrial de Arteixo, y a medida que nos acercábamos a nuestro territorio, aunque se iba alejando de esa zona más industrial, conservaba algunos elementos como es la propia cantera que define ese punto de entrada a Barrañán, que conservaba también a otra escala, pero ese aspecto industrial que nos pareció interesante, ¿no? Desde un primer momento poder tomarlo como una oportunidad de, con una intervención en ese primer momento de llegada, poder resolver ciertos problemas que detectamos al ámbito de Barrañán. Bueno, este elemento de cantera que está en un estado abandonado, lo tomamos como un elemento de oportunidad, que tiene ciertas connotaciones, algunas a lo mejor positivas, otras negativas, pero que puede ser un elemento manipulable para solucionar problemas del entorno de la playa. Trabajamos con palabras como herida, cicatriz, que es lo que el impacto que ha dejado esa excavación, que tampoco es homogénea en toda su superficie, como veremos más tarde. Hay zonas que está ya más colmatado el proceso de vaciado, hay otros que quedó como un momento interrumpido de las obras, y son aspectos que también nos llamaron la atención para posteriormente actuar de cara al proyecto. Desde este espacio de cantera, una de las principales potencialidades que tiene son las vistas, ¿no? Dominas toda la playa, el sistema dunar, también las huertas, que es muy importante en ese valle que cae hacia el mar. Entonces creemos que tiene una potencialidad muy evidente para trabajar con ella y que ese espacio sea algo más de lo que es hoy en día. Incluso hay ciertos aspectos que nos llaman la atención, como es la vegetación costera, alelíes, úlex. También hay elementos el trébol dunar, y incluso elementos también que no son vegetales, que son de la propia acción del hombre, esas acumulaciones de material, puede ser cuarzo, otros minerales, que pueden tener su potencia para trabajar con ellos, tomarlos como elementos de proyecto y de definición del entorno. Y está, claro, hablando de la problemática de ese punto de entrada a Barrañán, esto es lo que tenemos hoy en día, ahora mismo, un día de verano. Una acumulación de coches, una vía que corta la relación, ¿no?, entre el espacio de cantera y de las viviendas de arriba y lo que es la zona de playa, y es un espacio que podría tener otro uso, otro carácter y otra lectura de ese paisaje. Este sería ese estado 2 de masterplan de todos los grupos que comentaba Joao. Esta sería esa zona de entrada de cantera. Con la actuación que vamos a hacer queríamos conseguir varios objetivos de cara no solo a lo que es la actuación en la cantera, sino a todo el valle, como es, por ejemplo, aligerar la carga de tráfico de la vía que ahora mismo, digamos, que está limitando, ¿no?, traumáticamente casi el sistema dunar, que será intervención de otro grupo, y también potenciar la conexión transversal entre los diferentes núcleos del valle, que será una operación que ejecute otro de los grupos. Hablar de la conectividad, ¿no?, entre los diferentes núcleos que van poblando ese valle, y perder el carácter que existe ahora también de una sección homogénea, ¿no?, de vía que resuelve todo, resuelve tanto lo más urbano, lo más rural. Y entonces, el tercer grupo hablará de esa complejidad de caminos que se puede dar en esa zona. Y volviéndole antes, con nuestra actuación queremos resolver ese elemento de entrada, que ordene un poco sobre todo el tema del aparcamiento del tráfico en momentos de verano de mucho uso, pero que a su vez ese espacio sea útil todo el año, no tenga connotaciones
a nivel de programática para aspectos como se hablaba pues, de mercado, de eventos, de fiestas que puedan dar lugar ahí y ser un elemento importante dentro del sistema de Barrañán. Bueno, cuando fuimos a visitar la cantera nos dimos cuenta de que una de las problemáticas principales que teníamos era la presencia de la carretera que hacía que se desconectara todavía más, si cabe, la presencia de este espacio con el resto del entorno. Entonces, nuestra decisión fue eliminar el tramo de carretera que pasa justo por el frente de la cantera, habilitar el espacio rodado por la parte trasera de ella para llegar a conectar a ese frente que luego nuestros compañeros van a trabajar de una forma más permeable, favorecer el acceso a esa zona de huerta trasera y al mismo tiempo favorecer también el acceso peatonal a las dos playas por un frente por el que ahora mismo ya se accede y por otro que vemos interesante ya no solo a nivel de paso, sino también a nivel de conexión visual. Porque ahora en este momento, una vez que te sitúas dentro del hueco, la sección de la carretera pasa elevada con respecto a la cantera y desde el punto interior las vistas son prácticamente nulas al paisaje de costa. Por otro lado, nos parece interesante, ahora mismo se está utilizando como aparcamiento esta zona de vacío y nosotros empezamos a plantearnos la posibilidad de utilizar como aparcamiento la parte trasera por dos razones. Una, que nos parece que de esa manera queda como un poco más escondido y no se rompe esa conexión que pretendemos a la línea de costa y por otro lado nos parece que tiene una carga como muy potente a nivel, digamos, sentimental y de sensaciones este espacio de vacío y nos parecía lo más interesante eliminarlo. Cuando recorrimos el espacio nos encontramos con que había como dos espacios muy diferenciados y esto es un poco por cómo funcionaba la cantera, un hueco en el que se sentía esa presencia de vacío y de contundencia de las paredes verticales y por otro lado un espacio en el que seguían presentes las distintas terrazas en el espacio y empezaba a haber colonización de vegetación autóctona, aparecían esos elementos de acumulación de gravas y de piedras que nos parecían también interesantes. Y eso, que ya por esas huellas que habían dejado la explotación, ya casi de forma natural no, pero de forma artificiosa, ya teníamos como una serie de plataformas que nos parecía interesante trabajar con ellas. De esta manera conseguimos miradas al paisaje de lejos, una mirada de recorrido por la pared, que después formalizamos en el proyecto y miradas sintiendo la verticalidad de esa pared, el vértigo y esa sensación de vacío en el hueco. Nos pareció muy interesante eso, el juego de las distintas maneras de mirar el paisaje de cerca y de lejos. Este es un poco el esquema de funcionamiento que proponemos. Como estaba diciendo, vemos dentro de esa misma cantera, nosotros al percibir distintas sensaciones en ella, pues las denominamos un poco la cantera del lleno y la cantera del vacío, y eso nos sirve un poco de argumento para luego, nos serviría luego de argumento para apoyarnos a la hora de trabajar.
La cantera del Lleno, pues es esa cantera en la que hay esa serie de plataformas, nos apoyamos en ellas, bueno, repetimos aparecen una serie de aterrazamientos, de subidas, de bajadas, y nos parece muy interesante ese juego para una persona que entre, puede subir, bajar, y al mismo tiempo que ofrecemos la posibilidad de miradores y de recorridos, pues al mismo tiempo, de una forma un poco inconsciente, una persona que lo recorra es capaz de percibir cómo funcionaba la cantera. Y por otro lado, en la cantera del Lleno, además de esos aterrazamientos, como planteamos eso, ese aparcamiento que sobre todo estaría más utilizado en la época de verano, pues es un poco esa teoría del Lleno, ese uso de aparcamiento y de otros posibles usos puntuales que nos parecería interesante que se realizaran aquí. Y por otro lado, la cantera del Vacío, que es un poco una cantera en la que buscábamos que se tuvieran dos percepciones. Una, esa tranquilidad y ese vacío que se siente al estar en el hueco, pero por otro lado también esa sensación de vértigo de la mirada y de poder acercarse a la piedra, tocar las paredes. Y vamos a trabajar un poco en esa línea. Por otro lado, nos parece que una manera de recoser, digamos, ese espacio que quedó ahí como una cosa que no acaba de volver a estar conectado con el entorno, pues tenemos la conexión senda-costa, que es una senda que viene por la costa, que ya la conectaríamos directamente con el hueco, la conexión ya ahora mismo existente a la playa, y una nueva conexión que nos parece muy interesante en este sentido con la playa de Barrañán. Bueno, con todo lo que está contando Bea, aparecen allí los recorridos planteados. Eso, primero peatonalmente existe este acceso por la senda de la costa, que como aquí desaparece la carretera que hay y la acera por donde continuaba, pues ahora la idea es que el caminante entre directamente por esta plataforma que ya existe y empiece a recorrer y descubrir la cantera desde todos los miradores que hay y que se habilitan para su uso. Entonces, primero hay un primer punto más alto, que es desde donde tienes una perspectiva más general de todo, que se puede subir, y luego ya está este estrato peatonal, el primer estrato peatonal, desde donde puedes ir accediendo. Otra forma de no olvidarnos dónde estamos también, que es en la cantera, pues es el seguir trabajando en ella, y por eso hemos planteado también unas perforaciones en la misma cantera, unos pequeños túneles que nos conduzcan a seguir recorriendo estos miradores. Uno sería por aquí, que llegas a este mirador, que es un mirador que ya existe naturalmente en la pared de la cantera, pero que ahora mismo no tiene acceso, y entonces, bueno, pues sería un punto desde donde ya te empiezas a asomar a esta cantera del Vacío. Otro sería otra perforación planteada, es en este otro punto, y ya aquí sería una plataforma que vuela un poquito sobre la cantera, de tal forma que consigamos esa otra sensación de vértigo de la que hablábamos y que creemos que puede ser muy impactante. Y continuando por aquí nos aparece otra elevación ya natural, que también es un punto de mirador, otro punto para asomarse aquí, y hasta que continuamos bajando. Otra cosa es, respecto al tráfico rodado,
La carretera que llega hasta aquí, que desviamos para acceder a las viviendas por aquí detrás, continuaría un poquito por aquí hasta acceder al aparcamiento. En el aparcamiento, para crear una explanada considerable, porque en verano vienen muchos coches, hemos hecho un pequeño movimiento de tierra, esa excavación, para crear esta superficie horizontal. Y desde aquí también el que viene en coche, bueno, pues accedería por los distintos puntos a los recorridos peatonales. De esta excavación planteamos llevar esa tierra que se saca a esta otra plataforma de aquí abajo, ya que en la plataforma de abajo, como hemos hablado antes, está una cota inferior, y lo que queremos es elevarla ligeramente para que la conectividad con la playa tengamos esa conectividad visual que ahora mismo no existe, y de tal forma, bueno, pues aprovechamos también el sentido del movimiento de tierras en la misma obra. Y luego aquí nos aparecen estos conos de rubio, que bueno, es parte de la colonización de la que hablaba antes, que entra, ¿no?, en la cantera, y que también nos parece muy interesante señalar porque son puntos importantes. Y ya después, la última parte es las bajadas a la playa, que esta es la ya existente y esta es la nueva. Desde este último mirador, digamos, de punto alto, pues aparecería la nueva conexión. Luego, otra conexión que se veía antes, no sé si en la diapositiva salen ahora los alzados, o bueno, aquí se ve eso. Desde las plataformas desde la plataforma mirador que tenemos aquí, pues hemos planteado que también, aparte de asomarte, puedas bajar y ya ir continuando este recorrido por la propia pared de la cantera y hasta llegar a la playa. Y bueno, en cuanto a materiales, aunque no hemos llegado a desarrollar mucho, bueno, pues nos parecía interesante el utilizar los materiales que se utilizaban cuando la cantera estaba activa, ¿no?, como es el acero para hacer esas estructuras, y la piedra que se puede sacar como material. Bueno, aquí aparece la maqueta y... Bueno, yo como pequeño colofón a esta parte de la explicación de las canteras, decir que la cantera que nosotros hemos llamado el espacio de lo... Bueno, esto me parece que no funciona, no sé si se me escucha. ¿Funciona? Funciona, bueno, perfecto, gracias. El espacio que nosotros denominamos el espacio del vacío fue quizás el elemento de mayor discusión dentro del equipo, ¿no? Porque te enfrentas a un espacio, pues la verdad es que una superficie casi abrumadora, y entonces lo primero que te surge en la mente es darle un uso inmediatamente, no pensar en una funcionalidad. En este sentido fue muy interesante el segundo viaje que hicimos a la cantera, porque ya te aproximas a ella desde otra perspectiva. Entonces, en el momento en que tú entras en todo ese espacio, realmente sí sientes ese vacío, ¿no? Es una interconexión de esa tremenda cicatriz que está en ese territorio contigo mismo, lo que hace que al final casi lo definas como un espacio totémico, ¿no? Entonces, de alguna manera, decir, bueno, pues entonces, ¿para qué? El uso en sí mismo ya está, es un uso casi espiritual, casi místico, si se me apura, y por lo tanto, eso es lo que hay que hacer, intentar hacer partícipe a la gente que se aproxima a ella. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros existían 3 puntos de acercamiento. El punto visual de primer contacto, que tú accedes directamente desde el interior de esa cantera y te aproximas a ese espacio sin escala, donde, insisto, que es un diálogo entre ti mismo y ese espacio tremendo y circundante, ¿no? Después está el espacio de aproximación al vacío, como una sensación totalmente fortísima, que es cuando accedes desde la cantera del Olleno mediante un túnel horadado en esa mitad, en ese pequeño espacio que delimita ambas dos canteras, ¿no? Lo perforamos y entonces aparecemos en ese vacío mediante una plataforma que incluso está ligeramente volada, ¿no? Entonces esa sensación de vértigo, de aproximación a ese tremendo espacio, pues tiene que ser verdaderamente abrumadora. Y por último, pues el circundar, recorrer esa cantera y hacerse partícipe de todo ese espacio mediante ya un recorrido caminando, y para ello, pues bueno, se ha diseñado una especie de rampa que va haciendo recorrido, va buscando sus pendientes naturales, y como decía la compañera, pues hemos pensado en el acero cortén
pues porque es un elemento simple, sincero, sencillo, y al mismo tiempo nos recuerda, como no, a la imagen y al pasado industrial que ha tenido ese espacio, y nos recuerda también, como no, a las máquinas de excavación con esos cilindros, con esas orugas, ¿no? Nos ha parecido un guiño a ese aspecto industrial que queremos y hemos querido dejarlo plasmado ahí. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes, que la cantera del Lleno nos sugirió ese tipo de cosas, pues el poder bajar, subir, tocar la piedra, pisarla y entender un paisaje industrial que ahora mismo está abandonado y que entendemos que sí que tiene su interés y que es interesante su puesta en valor. Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que llevamos contando, pues aparecen toda esa serie de espacios donde poder estar, donde poder mirar, estos elementos que nos parece también interesante para que formen un poco parte de este paisaje y no sé qué puedo contar más. Que ya lo contó, ya lo hemos contado más o menos, ¿no? La colonización, cuando hablábamos de la cantera de lo vacío, es decir, ese espacio al que se hacía referencia, ¿no? Como que decir que era un elemento que en principio se pensaba una cierta funcionalidad y que hemos dejado pues totalmente que sea la propia gente quien lo colonice de alguna manera, o bien la propia naturaleza quien haga también su marca, ¿no? Pero claro, como es un espacio tan amplio, pues la verdad es que darle un uso y una concreción pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es quizás mejor pues, que los propios usos se vayan definiendo con el tiempo y las necesidades, ¿no? Desde establecer un mercado, por ejemplo, con elementos naturales que con la potencialidad que tiene la zona en cuanto a agricultura, pues a lo mejor se plasmen en ese espacio, pues pequeñas romerías a lo mejor, conciertos de verano, en fin, que surgen un montón de matices y posibilidades de funcionamiento que, lógicamente, las va a ir definiendo el propio público, ¿no? Y bueno, en ese cantera del vacío, como bien decía Emilio, tenemos esos espacios mirador, esas nuevas estructuras de bajada, o sea, hay por un lado la sensación de enfrentarse a esa pared con un espacio, con un suelo, digamos, continuo que se plantea también variable según ese uso, un espacio que puede estar plantado en unas épocas del año, que se puede segar según convenga para cualquier actividad, según vaya siendo necesaria, pero también existe la otra visión hacia el mar, donde se elimina esa carretera de borde y donde existe esa continuidad, ¿no? desde lo alto de la cantera hacia el final pues la playa, el sistema dunar de Barrañán, que al final es uno de los protagonistas principales del espacio y como eso lo entendemos. Y hasta aquí nuestra presentación.